Qué bueno que está usted aquí. Lucas capítulo 1, ¿por qué no abre su Biblia ahí en el libro de Lucas? El 30 de abril generalmente se celebra el Día del Niño, ¿verdad? Y hay muchos que se acuerdan de los niños hasta el 30 de abril o cuando el niño ya hizo alguna travesura. Pero Dios puso en mi corazón desde hace algunos días predicar este mensaje. Lucas capítulo 1. En 1946, una joven mujer soltera llamada Lois Cowell resultó embarazada de una relación ilegítima. Ella no estaba casada con el hombre que la embarazó, así es que ella se convirtió en una madre soltera. Contrariados, los padres de esta joven mujer decidieron quedarse con el niño, a quien le pusieron el nombre de Teodoro. De cariño, ellos le llamaban Ted. Los abuelos de Ted eran cristianos, así es que ellos llevaban a su pequeño nieto con ellos a la iglesia, pero cuando Ted tenía 4 o 5 años aproximadamente, su madre se lo llevó a vivir con él y con su nueva pareja, con la cual se había comprometido en matrimonio. El nuevo esposo de Lois fue quien le dio a este pequeño niño el apellido con el cual se conocería para la posteridad. Este hombre se apellidaba Bundy. Alejado de la influencia de sus abuelos, y según el mismo Ted Bundy cuenta en su testimonio, un testimonio que dio antes de morir, cuando Ted Bundy tenía aproximadamente unos 13 años de edad, dice que tuvo su primer contacto con la pornografía. Resulta que camino de su casa había un basurero y él se encontró unas revistas pornográficas que inmediatamente atraparon la mente de este niño que estaba entrando en la adolescencia. Él tenía 13 años y la pornografía lo cautivó y lo volvió un adicto. Él comenzó a consumir pornografía cada vez más dura, cada vez más violenta, cada vez más perversa, y con esa influencia que Ted Bundy recibió cuando tenía 13 años lo convirtió en un asesino sádico, pervertido, brutal. En 1989 Ted Bundy fue condenado a muerte, fue ejecutado en la silla eléctrica después de que se comprobó que torturó y asesinó a 36 mujeres. Pero el fiscal del caso y los investigadores especulaban que Ted Bundy había torturado y asesinado a más de 100 personas, entre mujeres y niñas. Su víctima más joven fue una jovencita de 14 años a la cual él estuvo haciendo cosas horribles con ella. Ahora imagínese, piense por un momento en esto. ¿Quién pensaría, verdad, que ese pequeño niño que los abuelos llevaban con ellos a la iglesia un día se convertiría en un asesino sádico, pervertido y brutal, en uno de los asesinos en serie más depravados de toda la historia? ¿Quién se imaginaría que ese pequeño niño que iba a la iglesia y que después fue separado de la iglesia y fue llevado a vivir con su madre se convertiría en un monstruo como este? Nadie sabía, nadie sabe lo que nuestros niños van a hacer. Cada uno de nosotros, he dicho en estos días, tiene relación con un niño, ya sea de manera directa o indirecta. A veces esos niños son nuestros hijos, otras veces son nuestros nietos, otras son nuestros sobrinos o nuestros primos o nuestros vecinos. Y no sabemos todo lo que ellos un día van a llegar a ser debido a la influencia que ellos
reciben en esta etapa más formativa. Un día, hermano, los vecinos de un niño llamado Juan se preguntaron quién iría a ser ese niño cuando fuera grande. Y le aseguro, yo creo que ninguno de ellos se llegó a imaginar todo lo que ese niño llamado Juan iba a convertirse siendo un adulto. Porque le voy a decir algo: los hombres y las mujeres que más han beneficiado a la sociedad, a la humanidad, un día fueron niños. De igual modo, los hombres y las mujeres que más han perjudicado a la humanidad, que más daño le han causado, también un día fueron niños. Y cada uno de ellos, siendo niño, era una esponjita que absorbía, era una mente maleable, una mente moldeable. Eran inocentes en sus pensamientos, en sus razonamientos, pero la influencia que ellos recibieron, hermano, muchas veces y la gran mayoría de veces los convirtió en los hombres y mujeres en los que ellos llegaron a ser. Dios ha puesto en nuestras manos, hermano, niños y niñas, vidas. Piensen eso. Ha puesto vidas humanas, vidas preciosas, y lo que nosotros hagamos con esas pequeñas vidas en la etapa más formativa de su historia, un día va a dar frutos. Lo que usted haga o deje de hacer con esos niños que Dios ha depositado en sus manos, un día van a producir frutos. Pueden ser buenos frutos o pueden ser malos frutos. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos del 57 al 66, porque quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título: ¿quién pues será este niño? Lucas capítulo 1, versículos del 57 al 66. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que la oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Quiero hablarte acerca de quién será este niño. Y en primer lugar quiero hablarte acerca de las influencias. Mira, no hay un consenso, ¿verdad? O sea, no todos los especialistas se ponen de acuerdo, pero una gran mayoría de ellos coinciden en que la infancia de un ser humano abarca entre los 0 y los 12 años de edad. Ahora, la infancia, hermano, es una etapa decisiva en el desarrollo de toda persona. Las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de la persona, del ser humano, van a gestarse precisamente en la infancia. Durante los primeros 5 años de vida, cuando el bebé ya nació, los primeros meses y los primeros años de un bebé es donde sus conexiones cerebrales van a comenzar a tomar una forma ya más definida. Sus funciones neuronales, la motricidad,
Todas esas cosas que vemos que un niño pequeño comienza a desarrollar, ¿verdad? Su capacidad de expresarse. Ahí, en los primeros meses o en los primeros años de vida, ellos comienzan a hablar, a caminar, a tomar objetos con la mano, a relacionar cosas. Ellos también, cualquier niño que usted me diga, comienza durante su primera infancia a tener conciencia de sí mismo, del mundo que lo rodea, y comienza a tener sus primeras interacciones con los demás. Aprenden a caminar, pero no solo las funciones cerebrales y físicas se desarrollan en los primeros años de la vida de una persona. También su conciencia emocional se comienza a desarrollar en los primeros años de vida. Todo lo que rodea a ese niño va a sentar las bases de la imagen que él tiene de sí mismo, su autoestima, ¿verdad? Va a comenzar a ponerse los fundamentos mientras él es un niño, su empatía. ¿Qué tanta capacidad tiene ese niño de sentir empatía, de sentir compasión o de no sentirla? Su seguridad, su valía, o sea, todo eso, hermano, se va a formar ahí. Los primeros años de la vida de cualquier persona. No nos formamos siendo adultos, o bueno, más bien lo que hacemos siendo adultos es que sobreedificamos en los fundamentos que fueron puestos en nuestra infancia. Piense, cosas que el día de hoy, siendo adultos, todavía seguimos conservando, tal vez de manera inconsciente, que fueron implantadas en nuestra mente cuando éramos niños. Miren, no siempre somos conscientes de todo lo que tenemos en las manos cuando tenemos niños en casa, ¿verdad? No siempre somos conscientes de ello, de que Dios ha depositado en nuestras manos seres humanos que vienen con un disco en blanco, hermano, porque todo lo que ese niño aprende, o todo lo que esa niña aprende, o todo lo que llega a formarse en esa primera etapa de su vida, lo va a aprender del mundo que lo rodea y de las influencias que recibe. Todo, piensen esto. Un niño viene con el cassette en blanco. No sabe ni siquiera hablar, no sabe expresarse, no sabe muchas cosas, pero él o ella van a comenzar a recibir influencia y eso va a llenar su disco duro. Ahora, ¿de dónde se recibe la primera influencia, hermano? De la familia. ¿Dónde crece un niño o una niña? En una familia. La primera influencia que recibe no va a ser de la escuela, no va a ser ni siquiera de la iglesia, va a ser de la familia. Juan, el niño del cual está hablando nuestro pasaje de esta mañana, también tenía una familia. Ya ahí vimos los nombres de sus padres. Zacarías era su papá y su mamá se llamaba Elizabeth. Pero ¿cómo eran ellos? Porque Juan iba a recibir la influencia de sus padres. Ve conmigo a Lucas capítulo 1, ahí mismo vamos a estar sobre este capítulo. Lucas 1, versículos 5 al 7. Mira cómo describe la palabra de Dios a los padres de Juan. Lucas 1, versículos del 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Qué influencia, hermano, reciben los niños que tenemos en casa?
Fíjense, es una pregunta que de verdad nos pone a pensar. ¿Qué influencia están recibiendo esos niños que hoy crecen en su casa? Usted los ve pequeños, los ve chiquitos y como que a veces pensamos que los niños no se dan cuenta de mucho de lo que sucede a su alrededor, pero créanme, ellos están observando todo lo que hay a su alrededor. Acuérdense, esta es la etapa formativa del ser humano. Ellos están observando todo lo que miran a su alrededor, bueno y malo, y cuando lo observan, ellos lo reproducen las palabras que escuchan, los gestos, las maneras, las formas, la cultura que hay en su propia casa, de manera consciente o inconsciente, ellos la reproducen. Porque al final ellos están en una etapa formativa, ellos no conocen el mundo. Todo lo que pueden conocer del mundo lo conocen en su casa, en su familia. ¿Qué influencia hay en nuestras casas? La Biblia dice que tanto Elizabeth como Zacarías eran justos delante de Dios. Ahora, eso no quiere decir que ellos eran perfectos, ¿verdad? Aquí nunca dice que los padres de Juan eran perfectos. Como cualquier persona, tanto Elizabeth como Zacarías seguramente tenían sus malos momentos, ¿verdad? Tenían sus propias luchas, tenían sus propias equivocaciones. No eran perfectos, pero la palabra de Dios dice algo de ellos. Dice que andaban irreprensibles. Ahora, la palabra que en nuestro texto se tradujo como irreprensibles es una palabra griega, la palabra amentos. Esa palabra, amentos, de un modo más literal, significa alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. Piensen esto. Mientras el niño Juan iba creciendo en su casa, seguramente él no vio hacer a sus padres algo de lo cual ellos pudieran avergonzarse delante de él. Ya le dije, no eran perfectos, eran seres humanos, como usted, como yo, pero no había nada de los cuales ellos avergonzaban. Seguramente Juan nunca escuchó a su papá decir groserías o maldiciones en su casa porque estaba enojado. Seguramente no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos no tenían nada de qué avergonzarse. O cuando llegaba el cobrador de Coppel a ir a tocar y su mamá le decía, y se escondía en la cocina. No creo que Juan haya salido. Dice mi mamá que no está. Le aseguro que algo así no habría pasado. Seguramente nunca miró una botella de tequila ahí puesta en la mesa y pleitos ahí de borrachos. ¿Por qué digo esto? Porque los padres de Juan eran gente amentos, no tenían nada de qué avergonzarse. Ahora, quiero insistir con esto. Ellos eran seres humanos. Zacarías y Elizabeth, seguramente como cualquier pareja, también tenían sus diferencias, ¿verdad? Tenían errores, tenían sus momentos de tensión, como cualquier persona. Pero había algo que los caracterizaba. Había algo en el carácter de esta pareja. Nada de lo que ellos hacían pudiera avergonzarnos delante del pequeño Juan, que crecía como cualquier niño, mirando lo que había en su casa. Quiero que se detenga por un momento a pensar en esto, hermano. Nuestros hijos, si usted tiene niños en casa, nuestros hijos no van a ser niños para siempre. Yo tengo un niño pequeño, un niño de 6 años. Nuestros niños no van a ser niños para siempre. Esa es la primera verdad. Segunda verdad, ellos no van a estar toda la vida con nosotros. Pero mientras ellos están en nuestras manos, esas vidas, esas almas eternas son nuestra responsabilidad.
Esos pequeños son la responsabilidad de nosotros. Acuérdate, esta es su etapa más formativa. Todo lo que después ellos van a hacer se va a sobreedificar sobre esos cimientos, ya sean cimientos fuertes o sean cimientos defectuosos. Todo lo demás se va a ir edificando ya él mismo cuando tenga ya su propia capacidad de decisión, de razonamiento, de independencia. Todo lo va a ir edificando él o ella, pero sobre los fundamentos de su infancia. No van a estar siempre con nosotros, no van a ser niños para siempre, en menos de lo que usted piensa. Ese niño chiquito que hoy juega con usted va a ser un hombrón, bigotón, que hable más grueso que usted. Esa niña que hoy juega a las muñequitas, de repente va a ser toda una señorita y no va a saber ni cómo llegó a ese tiempo. Quiero hablarte en segundo lugar de destino, porque ya te hablé de influencias, pero quiero hablarte por un momento de destino. Mira, los seres humanos llegamos a ser tan arrogantes que pensamos que nosotros somos los que decidimos traer un hijo a este mundo, ¿verdad? Yo voy a tener tantos hijos y le voy a hacer así, no quiero tener hijos. Pero le voy a decir algo, eso no es del todo cierto, no es tan exacto como a veces llegamos a pensar, que de nosotros depende tener o no tener hijos. Piense por un momento en las parejas que anhelan tener un hijo y que pese a haberse sometido a tratamientos, a diversas tratamientos médicos, no lo han logrado, no han podido convertirse en padres, aun cuando ellos tienen el deseo y buscan las maneras. Piensen, no depende totalmente de ellos. Ahora piensen en el extremo contrario, gente que dice, o parejas que dicen, yo ya no quiero tener hijos, y resulta que salió por ahí un bebé que no esperaban, viene en camino, y pues no, que ya no ibas a tener, pues sí, se supone que ya no íbamos a tener hijos, pero ya viene uno más. Se han dado casos en los dos extremos, y varios casos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque, honestamente, nosotros, los seres humanos, no decidimos al 100% tener o no tener hijos. Es Dios el que decide enviarnos esos hijos o no enviar esos hijos también. En el Salmo 127, versículo 3, el salmista declara: herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. O sea, los hijos, hermano, los hijos son una herencia, un regalo de Dios. No importa las circunstancias en las cuales ellos fueron concebidos, no importa la manera, la forma. Cada que un niño o que una niña viene a este mundo, es un regalo que Dios da. Ahora, Dios no solo es el que le da la vida física a nuestros hijos. Cuando Dios le da la vida física a un niño o a una niña, también traza un destino para ellos. Ese es el punto, ¿verdad? Vivimos en una época en la que el milagro de la vida se ha convertido casi en una prueba de laboratorio. Pero la vida sigue siendo un milagro, un don de Dios, un regalo de Dios, y cada que Dios da una vida, junto con esa vida, Él traza un destino. Hay un destino de Dios para cada niño y cada niña que Él trae a este mundo. Juan, el niño de nuestra historia, también tenía un destino trazado de parte de Dios. ¿Cuál era ese destino? Ahí en Lucas capítulo 1, en los versículos del 8 al 17, aquí está un ángel delante de Zacarías diciéndole lo que este niño va a llegar a
a ser cuando sea un adulto? Lucas capítulo 1, versículos del 8 al 17. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está un destino trazado. Ahora, quiero hablarte que en la cultura hebrea, el nombre que se le ponía a un niño o a una niña no era un simple nombre. El nombre que se le ponía a alguien tenía que ver con la identidad, con la personalidad y con el destino que ese niño iba a tener en un futuro. Por ejemplo, a Jacob se le llamó, siendo un bebé, Jacob, que significa usurpador, y eso es en lo que él se convirtió en una etapa de su vida, en un usurpador. Jabes, siendo niño, recibió ese nombre porque su madre, dice, lo concebía en dolor, y eso llegó a convertirse Jabes siendo un adulto. Pero en este caso, este niño va a recibir un nombre, Juan, el cual significa Dios ha mostrado su favor, o también significa aquel a quien Dios favorece. Ahora, ese nombre no lo están escogiendo los padres del niño, Dios es el que le está poniendo el nombre. El niño se va a llamar Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya tenía un destino trazado para este niño. Aún desde el vientre de su madre, Dios había decidido mostrarle favor a este niño. Juan significa aquel a quien Dios favorece. Dios ya tenía un propósito para él. Yo decía hace un momento, cuando Dios envía a un niño o a una niña, no solamente le da la vida física. Junto con la vida física, Él ha trazado un destino que puede cumplirse o puede no cumplirse dependiendo de muchas cosas que vamos a ver en este momento. Dios había trazado un destino para Juan. El niño todavía ni llegaba. Nadie lo conocía, pero en la mente de Dios, ese niño ya estaba. Los hijos que tú tienes en casa, tus hijos, tus nietos, o tus sobrinos, o esos niños que tú ves a tu alrededor, no están aquí por accidente. No están aquí porque, fue un error. No pensabas, tal vez tú, no pensabas que él o ella viniera, pero Dios ya lo tenía en la mente, junto con ello, tras un destino. Jeremías tenía un destino de parte de Dios. Ahí en Jeremías capítulo 1, en el versículo 5, se ve como Dios está hablando de este destino, y dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice Jeremías, tú todavía ni nacías y yo ya tenía planes para ti.
Tú todavía ni siquiera estabas en los planes de tus padres, pero en mis propios planes tú ya estabas. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16. Aquí está el apóstol Pablo hablando de lo mismo. Y dice Gálatas 1, del 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo está llegando a la misma verdad que le fue revelada a Jeremías. Dice, yo ni nacía todavía, pero desde el vientre de mi madre Dios ya me había apartado para que un día su Hijo se revelara en mí y yo pudiera predicarlo a la gente. Dios tiene un destino para cada niño y niña que ha depositado en nuestras manos. Ahora, el destino que Dios traza para un niño, hermano, no es poca cosa. O sea, no es algo que uno debería decir, bueno, sí, como sea. No, es tan importante que Dios nos da instrucciones sobre cómo criar a nuestros hijos. Yo le decía hace un momento, a veces no somos tan conscientes de las vidas humanas que nos han sido confiadas. Dios da instrucciones muy precisas. ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. ¿Quieres saber cómo criar a un niño? Le voy a decir algo. No recurra a los psicólogos. Porque la corriente o la escuela psicológica de moda en 5 años ya no va a ser la misma. Así como la corriente psicológica de hace 5 años no es la misma el día de hoy, ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30. Entre ellos se contradicen. ¿Quieres saber cómo criar a un niño? A una niña para que cumpla su destino, el destino que Dios trazó cuando lo envió a este mundo. Bien, aquí está el libro de instrucciones. Cuando el ángel hablaba con Zacarías, él le dijo, mira, tu hijo va a ser grande delante de Dios, pero hay instrucciones para que eso se llegue a cumplir. Le dijo, no debe beber vino. Ahora es curioso, ¿verdad? ¿Quién pensaría en un bebé que todavía nace? No lo acerques al alcohol. Mira, hay padres que en su ignorancia de las cosas de Dios celebran cosas que sus hijos hacen. No sé, cuando su hija chiquita está aprendiendo a hablar y aprende su primera grosería, mira, hay padres que casi le quieren hacer un mole, la graban, a ver, ve y dile, a ver cómo dice, y va la niña y le dice la grosería, qué chistoso. Hay padres que en su ignorancia celebran ese tipo de cosas. Otros dicen, cuando mi hijo sea grande, tal vez tiene a su niño, cuando mi hijo sea grande va a tener muchas viejas. Y lo hace así como que si fuera a decir, mi hijo va a ganar un premio Nobel, ¿verdad? Ellos están muy contentos, su aspiración es que su hijo tenga muchas viejas. Algunos otros, cuando ven que su hijo se toma su primera cerveza o su primera cuba, dicen, sí, mi hijo ya se está volviendo todo un hombre. Eso, hermano, es una ignorancia terrible del destino. Que Dios ha trazado un destino y que eso que ellos están formando en esos momentos va a tener frutos en el futuro. Ahora es cierto que no todos los padres tienen ese tipo de aspiraciones para sus hijos, ¿verdad? Hay otros que tienen aspiraciones más nobles. Algunos sueñan con que sus hijos se conviertan en grandes deportistas e invierten fuertes cantidades de dinero, de tiempo, de esfuerzo por llevarlos a los entrenamientos, por comprarles el uniforme, por llevarlos a las competencias, porque ellos sueñan. Su aspiración es que un día sus hijos se conviertan en grandes deportistas. Otros aspiran que sus hijos se conviertan en grandes estudiantes o grandes profesionistas.
¿verdad? Que digan, oh sí, entonces ellos también invierten grandes cantidades de tiempo, de dinero, de esfuerzo para que sus hijos vayan a las mejores universidades, a las mejores escuelas, tengan todo lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque su deseo, su sueño, su aspiración es que un día su hijo, su hija se convierta en una grande o en un gran profesionista. Y tal vez usted me pregunte, ¿y a poco eso está mal también, pastor? Y le voy a decir que claro que no, está muy bien. Yo de todo corazón deseo que Dios haga de nuestros hijos, de mis hijos, de los suyos, haga grandes profesionistas, grandes deportistas, grandes empresarios, pero sobre todo, hermano, ¿sabe cuál es mi mayor deseo? Que ellos sean grandes delante de Dios. Ese es mi mayor deseo. El ángel le dijo a Zacarías, tu hijo va a ser grande delante de Dios. El concepto de grandeza es muy diferente en el mundo, muy diferente de lo que para Dios es. En el mundo hay grandeza, mira, puede ser un gran deportista y al mismo tiempo ser un vicioso, porque se han dado o no se han dado los casos, claro, de deportistas célebres, súper famosos, que no tuvieron ese carácter, que fueron, aunque eran talentosísimos con un balón, eran esclavos de la droga o del alcohol. Oh, yo deseo que mis hijos se vuelvan grandes profesionistas. Y yo he conocido muy buenos profesionistas que van caminando al infierno. Que ellos sean grandes delante de Dios. Un día los títulos, hermano, y los trofeos, que aquí son nuestro orgullo y nuestra alegría, se van a volver obsoletos. Los trofeos se van a oxidar. Los títulos se van a empolvar. En la eternidad nos vamos a dar cuenta que todo eso que nos causó tanto orgullo aquí en la tierra, en la eternidad no significa mucho, que aquí junto con la tierra tenía fecha de caducidad. Ahora, no quiero que me malinterpreten, hermano. No estoy fomentando la cultura de la mediocridad. Quiero que veamos las cosas desde la perspectiva eterna, desde lo eterno. Ahí las cosas se ven muy diferentes. Usted se sube a un avión y no ve la tierra como la vemos cuando estamos a nivel de la tierra. Usted se sube a un avión, mira para abajo y ve la tierra muy diferente. Que veamos las cosas desde la perspectiva celestial. Ahora, quiero aprovechar esto para que si tú eres un estudiante en esta mañana y ahorita que me estás escuchando hablar de estas cosas, de que los títulos se empolvan y los trofeos se oxidan, y entonces voy a volverme un burro y ya no voy a estudiar porque, pues al fin eso para la eternidad no vale nada. No me malinterpretes. Tú no tienes el permiso de Dios para convertirte en el estudiante de panzazo, de los seis, no sé ni qué digo, o decir, tú, si eres un estudiante, ya los niños están ahí adentro, pero si eres un joven, tú tienes el deber espiritual de convertirte en un estudiante que pone en alto el nombre de Cristo, en un trabajador que pone en alto el nombre de Cristo. Que tú de veras sí te conviertas en un estudiante y en un trabajador o en un profesionista de excelencia, pero sobre todo procura ser grande delante de Dios. Y quiero ir por último a ese punto, grandes delante de Dios. Yo decía hace un momento, hermano, que Dios traza un destino para nuestros hijos, pero acá viene la cosa. Nosotros, los adultos que nos rodeamos, los padres sobre todo, con nuestras palabras y con nuestros actos, ¿vamos a allanar el camino a ese destino o lo vamos a estorbar? La influencia que nosotros ejerzamos sobre los niños en edad formativa va a hacer que ese destino sea cumplido o que ese destino sea abortado.
Porque cuando yo digo de que Dios ha trazado un destino y ha trazado un plan, no quiero decir que se va a cumplir sí o sí. Hay condiciones. El ángel le dijo a Zacarías: tu hijo va a ser un hombre santo. Desde el vientre de su madre, él va a ser lleno del Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 1, en el versículo 76, Zacarías está expresando a través de sus palabras el destino de Dios para la vida de su hijo. En Lucas capítulo 1, versículo 76, él está hablando estas palabras a su hijo y le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahora, qué importante, hermano, es que tú acostumbres a declarar las promesas de Dios sobre tus hijos. Mira, el mundo se encarga de llenarnos con mensajes negativos en todos los aspectos. Ahora ya la identidad de un niño está tambaleándose. Fomentan muchos pensamientos a través de los mensajes que el mundo, que el diablo se encarga de difundir. Mira, el diablo quiere hacer de la mente, del oído de tus hijos, su basurero, su relleno sanitario. Quiere tirar toda su basura, todos sus desechos tóxicos en la mente, en los oídos de tus hijos. Así es que, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tú tienes que agarrar este libro, declarar las promesas de Dios para la vida de tus hijos, protegerlos de esas influencias malignas, de eso que escuchan ellos en los medios, de eso que escuchan ellos en la calle. Mira, no nos podemos aislar en una burbuja, pero lo que sí podemos hacer es declarar las promesas de Dios para sus vidas. Amén. Dijera yo, sí, no, ¿verdad? Gloria a Cristo. Dije, creo que me equivoqué. Todos soñamos con que nuestros hijos sean exitosos. Yo sueño eso. Pero el éxito a la manera de Dios es muy diferente al éxito a la manera del mundo. Un día otro hombre llamado Juan, esto es el apóstol de Jesús, siendo ya un anciano, escribió lo siguiente, ahí en 3 de Juan, versículo 4. Él escribió esto: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. 3 de Juan, capítulo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Yo quiero que mis hijos sean exitosos, pero al éxito de la manera de Dios. Eso, hermano, si usted me preguntara, en eso consiste el verdadero éxito en la vida. Que cuando tú ya seas un hombre o una mujer anciano y puedas ver a tus hijos y decir: cuánto me alegro ver a mis hijos caminando en la verdad. Eso es el mayor éxito. Está bien que ellos tengan un título, está bien que ellos tengan un negocio, está bien que ellos disfruten de las cosas de este mundo, pero sobre todo que ellos anden, permanezcan, vivan en la verdad. Mira, cuando Juan era un bebé, sus vecinos, sus familiares se preguntaron: ¿qué va a hacer de este niño? ¿En qué se irá a convertir? Y ellos no se imaginaron todo lo que Juan iba a hacer de adulto. Y yo le decía también al principio de esta predicación, cuando la gente miraba al pequeño Ted Bundy acompañando a sus abuelos a la iglesia, seguramente tampoco se imaginaron todo lo que este niño iba a llegar a ser siendo un adulto. Ambos tenían una mente en blanco, ambos recibieron influencias y ambos llegaron a destinos muy diferentes. En Lucas capítulo 3 vemos a Juan ya convertido en un adulto.
Y mira cómo habla la palabra de Dios. Aquí ya han pasado los años, Juan ya no es un niño, y vemos lo que está sucediendo. Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2. Mira lo que dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, pon atención a esto, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y ven todos esos personajes ilustres que aparecen en los libros de historia. Mira, adelante, o ante los ojos del mundo militar, Tiberio César era grande. Él era el emperador de Roma. Ante el mundo político, Herodes era grande. Él era el rey de Galilea. Ante el mundo religioso, Anás y Caifás eran grandes, ellos eran los sumos sacerdotes, pero ante los ojos de Dios, el único grande entre todos esos personajes era Juan, el hijo de Zacarías y de Elizabeth. Él era el único grande. ¿Por qué? Porque él fue el único que pudo escuchar la voz de Dios. No el emperador, no el gobernador, no los sumos sacerdotes. Un hombre que siendo niño se crió en el hogar de Zacarías y de Elizabeth. Un día Jesucristo, el Hijo de Dios, refiriéndose a Juan, dijo allá en Lucas 7:28: entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esa fue la opinión de Dios respecto a ese hombre que un día fue un niño. Dijo: entre todos los que han nacido, no hay un profeta tan grande como Juan. Y eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Las influencias que Juan recibió cuando venía con el disco en blanco lo ayudaron a cumplir el propósito que Dios ya había trazado para él desde antes de su nacimiento. El ángel le dijo a Zacarías: tu hijo va a ser grande delante de Dios. Mira, un día Dios va a demandar cuentas, hermano, de aquellos que puso en nuestras manos, bajo nuestra autoridad. Voy a explicar algo. La autoridad que ejercemos, ya sea como esposos, como papás, como pastores, como jefes en una empresa, no es nuestra. La autoridad, en realidad la autoridad le pertenece a Dios. Toda autoridad, Él la delega. Y un día Él va a pedir cuentas. Un día Dios va a pedirle a los gobernantes cuentas sobre la autoridad que ellos ejercieron sobre los pueblos que les confió. Un día Dios nos va a llamar a los pastores y nos va a pedir cuentas sobre el rebaño, sobre la congregación, sobre los cuales Él nos dio autoridad. Pero un día Dios lo va a llamar a usted, papá y mamá, y le va a pedir cuentas sobre la autoridad que Dios le dio sobre esos niños que hoy crecen en su casa. Que cuando Dios nos llame a cuentas, Él pueda tener una opinión favorable, decir: oh, tú hiciste todo lo que tenías que hacer para que ese niño o esa niña cumpliera su destino. Un día ellos van a crecer y ellos tomarán sus propias decisiones. Un día ellos van a tomar sus decisiones, pero en nosotros no quede decir: yo les doy el camino, o decir: oh, fue mi culpa, fue. Y ahora no quiero hablarte de condenación, porque tal vez digas: oh, si esto yo lo hubiera sabido antes, le aseguro que hubiera sido muy diferente. Bien, gracias a Dios que siempre hay una segunda oportunidad, porque como decía yo desde todos estos días, todos tenemos directa o indirectamente relación con algún niño. Todos, ya sea, tal vez ya no tienes hijos pequeños en casa, pero tal vez ahora tienes nietos. O tal vez todavía ni te casas y ni tienes hijos, pero tienes sobrinos o tienes primos.
en alguien. Tú ahora que estás conociendo eso, tú puedes influir, puedes cambiar, puedes hacer muchas cosas. Esta es la etapa más formativa de todo ser humano, y Dios ha puesto en nuestras manos esas pequeñas vidas humanas. Quiero que le des un aplauso al Señor Jesucristo por eso. Aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia a Dios. Nadie hablando, nadie moviéndose. Este es un momento importante, porque Dios ya ha hablado a nuestras vidas y ahora nos toca hacer una decisión personal. La iglesia no es solamente como venir y escuchar un discurso, escuchar unas palabras. Cuando uno viene a la iglesia, uno viene a tomar una decisión. La decisión más importante de la vida es qué vas a hacer con Jesucristo. La vida está plagada de decisiones. Todos los días tomamos muchas decisiones, pero la más importante de la vida es qué vas a hacer con Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró a esa semejanza. Un día tomó forma de hombre y más de siervo, de esclavo, y fue a una cruz a morir. Derramó toda su vida. ¿Cuál era el objetivo? Que tú pudieras ser perdonado de tus pecados. Si tú eres un ser humano, tú has pecado, al igual que yo, porque yo también soy un ser humano. Tú y yo hemos pecado, y el pecado nos separa de Dios. Hay una barrera en esta vida y en la futura. Hay un abismo, pero la cruz de Cristo tendió el puente para que ahora nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Y hay un pasaje tremendo en la Escritura que dice: pero Él es fiel y justo, dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. No importa qué hayas hecho, no importa si has cometido lo peor que tú puedas haber hecho, hay perdón. Ted Bundy, el niño del cual te hablé hace un momento, afortunadamente él, en los últimos instantes de su vida, poco antes de haber sido ejecutado, él se arrepintió. Y aunque él causó mucho daño a muchas personas, él recibió la misma gracia que hoy Dios te está ofreciendo a ti. Tal vez tú no has cometido todas las fechorías de ese hombre, pero no importa. La mentira, el odio, la envidia, la codicia, también son pecados, y también nos descalifican de la gloria de Dios. Si hoy tú quieres ser libre de tus pecados, si hoy quieres ser perdonado, si hoy quieres ser perdonado de tus pecados, simplemente levanta tu mano. Déjame orar por ti. Déjame presentarte al Señor Jesucristo. ¿Eres tú esa persona? ¿Eres tú ese hombre o esa mujer? Joven, te invito a que pases. Te invito a que vengas. Tal vez tú eres esa persona y hoy quieres recibir ese perdón de tus pecados. ¿Eres tú? Has llegado en el momento indicado. ¿Alguien quiere hoy recibir a Cristo en su corazón? Si tú estás ahí en las redes sociales y nos escuchas, yo quiero guiarte en esta oración y quiero decirte cómo se le hace. No es una fórmula mágica, es simplemente la confesión de un corazón arrepentido. Así es que si tú vas a hacer esta oración, yo te quiero guiar, te quiero decir cómo hacerla, pero solo te pido que lo hagas con fe, con seriedad. ¿Eres tú esa persona? Repite estas palabras después de mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti
pidiéndote, Señor, que me perdones todos mis pecados. Reconozco que no he hecho lo bueno delante de ti, que te he ofendido a través de mis palabras, de mis pensamientos y de mis actos. Pero hoy te pido, Señor, que la sangre que tu Hijo Jesús derramó en la cruz del Calvario hoy me lave, me limpie, me haga una nueva criatura. Hoy quiero comenzar de nuevo. Hoy quiero comenzar una vida nueva contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto, Señor, yo lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Te reconozco, Jesús, como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios. Amén.